Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer ver tanto interés en esta área que, como sabéis, es tan novedosa, chicos, y la Complutense está siendo pionera en todos estos proyectos, con lo cual os felicito por estar aquí y os felicito por a toda la organización, Ubaldo, Almudena, todo el equipo, que la verdad que ha hecho un trabajo extraordinario y que los alumnos estaban deseando que comenzaran estas jornadas. Por lo tanto, primero, muchas felicidades. Presentar a Gabriel Carrascosa sería, pues igual que como comentaba antes mi compañero, estar aquí un buen rato hablando de todo esto. Voy a hacer un pequeño resumen, solo para que sepáis un poco su trayectoria. Es director del Laboratorio Fusion Lab de Neuromarketing, con actividades de hace más de 2 décadas en el sector, y presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing. Investigador y profesor en varias universidades europeas en el área de las mejores fórmulas para la persuasión del consumidor con procesos no invasivos. Actualmente director y profesor del curso de experto universitario en neuromarketing y comportamiento del consumidor, título propio de la Nebrija, y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, en neuromarketing y comportamiento del consumidor, y como desde el año 90, un gran apasionado del mundo del marketing. Por lo tanto, pues qué mejor que él para hablarnos del tema que nos va a comentar. Por favor. Muchas gracias. Pues un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a la Universidad Complutense, a todo el comité organizador, a Ubaldo, a todo el equipo y a todos ustedes que están aquí, que eso también es sin duda la razón principal de que se divulgue, que al otro lado haya alguien que escuche. Así que eso tiene que ver con la neurociencia. Si no, la sala vacía no tendría el mismo significado, igual a los que nos acompañan desde el online. Muy bien. Vamos a hablar de la aplicación, de algunas de las aplicaciones que como laboratorio hacemos intentándoles aproximar utilidades de lo que hacemos con diferentes empresas en cuanto a lo que tiene que ver con 2 espacios. Uno, la creación de contenidos audiovisuales, aspectos lúdicos, y otro en espacios de retail, de las tiendas, ¿no? Espacios inmersivos para mejorar la experiencia del cliente. Sin duda, empezamos por los espacios audiovisuales. Crear y desarrollar un contenido audiovisual es un proceso que al menos pasa por 3 pasos, ¿no? Y ahora veremos dónde conecta la neurociencia con ellos. El primero se trata de concretar los objetivos y las pretensiones de ese contenido. No es fácil saber para qué se hace un contenido. Decir que es para que guste sería una simpleza que no llegaría a ningún sitio. En segundo lugar, determinar quién es el público objetivo para el que se está creando ese contenido. Y en tercer lugar, conseguir los mayores o mejores niveles de efectividad de lo que se crea, según lo que se haya visto en el primer paso mencionado. Así que no podemos pasar por alto que más allá de software, tecnología, neurociencia, aquí hay talento humano. Y el talento humano que está presente en los creadores es el punto de partida de todo proceso audiovisual. Es decir, la tecnología no sustituye el talento humano en procesos creativos, sino permite darle forma, divulgarlo mejor, profundizarlo y todas las posibilidades y utilidades que ustedes quieran incorporar. Así que esto se acaba convirtiendo, en verdad, ese talento creativo en la chispa que da vida a algo que lo que pretende es impactar, mover al público, afectarle en sentido de una forma o de otra. Así que, aunque puede parecer obvio, conectar los objetivos y las pretensiones de un contenido audiovisual, cuando se crea, con lo que la neurociencia aplicada puede aportar, utilidades, es algo especialmente complejo. Surgen algunas cuestiones, ¿no? Como puede ser si se pretende generar con ese contenido emociones, afectos o sentimientos, que como veremos no es lo mismo. Da igual uno u otro aspecto, me da igual lo que se genere mientras sea bueno y el producto funcione. Bueno, ¿qué necesitamos realmente o con qué nos vamos a conformar si somos los emisores de ese contenido audiovisual? Y quizá todavía algo más relevante, ¿qué precisa la empresa impulsora, quien crea el contenido de este proyecto, para construir un posicionamiento de marca que sea sólido, acorde a sus objetivos generales y específicos, lo que hace y lo que vendrá, más allá del me gusta o nos gusta de los que disfrutamos de ese contenido? Bueno, me remito durante un par de frases al profesor Byung-Chul Han, profesor en Alemania, de origen coreano, en su libro Psicopolítica. Él hace una descripción de emociones, afecto y sentimientos que son dignos de mención. En un capítulo titulado El capitalismo de la emoción, el profesor destaca aspectos como los siguientes. Él dice, el sentimiento no es equivalente, no es idéntico a la emoción. Tanto el afecto como la emoción representan algo meramente subjetivo, mientras que el sentimiento indica algo objetivo. Muy profundo. No, es sencillamente una definición. Él añade que el sentimiento permite una narración y que tiene una longitud, una anchura narrativa, pero que ni el afecto ni las emociones son narrables como tal. Así que frente al sentimiento, él insiste en que el afecto no abre espacios y por eso habla de los medios digitales como un canal o medio del afecto,
y de hecho la comunicación digital facilita de manera repentina la salida de muchos afectos. Pero, como el mismo profesor añade, la comunicación digital transporta más afectos que sentimientos. Pero en realidad las marcas quieren generar sentimientos, lo necesitan si quieren perdurar y transmitir cosas que merezcan la pena, también en contenidos audiovisuales. De hecho, los sentimientos son constatativos, tal y como se define, ¿no? Tengo el sentimiento de que lo podemos expresar, mientras que las emociones no son constatativas, sino meramente performativas, ¿no? Remiten a acciones. Así, ni la emoción ni el afecto adquieren la amplitud o la dimensión que caracteriza al sentimiento. Así que esta es la afirmación que hace el profesor sobre lo que es más subjetivo o es más objetivo. Así que el sentimiento tiene otra temporalidad. Todos estos factores no son teoría, sino son procesos de funcionamiento que a la hora de diseñar un contenido audiovisual hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir o qué es lo que buscamos de una forma más consistente, dado que la emoción es dinámica, situacional, como hemos dicho? Bueno, por el mismo hecho de ser nombrada, la emoción se produce. Ahora mismo se están produciendo emociones en todos nosotros, de un tipo o de otro. No las podemos parar, existen, de un tipo o de otro. Pero lo cierto es que aparece otra variable. El profesor Hahn añade en su libro, para terminar esta reflexión, y tiene que ver con el ambiente. El ambiente, dice él, que se distingue tanto del sentimiento como de la emoción. Y dice que incluso posee más objetividad que los sentimientos. Así que un lugar, por ejemplo, puede irradiar un ambiente, se dice un ambiente cordial, algo objetivo que en realidad es la suma de muchos elementos, mientras que no hay emociones cordiales como tal, ¿no? El ambiente representa un estado de ánimo en sí mismo, y este es estático frente al dinamismo de la emoción. Con toda esta ensalada de conceptos, que no es esta una clase ni un concepto teórico, al final se trata de decir, ¿qué relación guarda todo esto con crear un contenido audiovisual y aplicar neurociencia? Pues mucho, porque no podrían ser suficientemente medidos ciertos aspectos si antes no son identificados como qué es lo que queremos medir y qué objetivos tiene ese contenido para en realidad saber si será acertado o no. Porque al final se trata de determinar, pero es acertado que en función de que le guste a usted o me guste a mí, no sería ese mucho criterio a la hora de determinar, haría falta más cosas, ¿no? Y esto es a lo que, llegado a este punto, algunas voces dicen, bueno, todo esto estará bien de la neurociencia, pero al final hay una máxima. Lo que una empresa quiere es vender más. Ya está, no le dé más vueltas. Y dice, hombre, más entretenimiento, más emociones, más productos, en suma, más beneficios. Hombre, esta última afirmación es cierta si hablamos de ello como la consecuencia del proceso. Claro que todo proceso mercantil busca conseguir mejores rendimientos. Hasta ahí podíamos llegar, ¿verdad? Pero lo que una investigación con neuromarketing intenta identificar, no es la consecuencia. ¿Cuánto dinero ganará la empresa? Ya que este factor depende de múltiples factores, de otras cosas que pasarán y que van más allá del proceso creativo, de su divulgación, distribución, de otros aspectos. Más bien lo que se trata es de identificar qué hacemos sentir al público. Así que por eso había que identificar antes emociones, sentimientos, afectos o ambiente y el público objetivo, esos objetivos que marcamos en suma la manera en que le vamos a hablar al público con el que nos dirigimos. El contenido audiovisual busca hablar a personas y generar respuestas de personas, porque al final los targets son personas, somos tú y yo, cada uno en nuestro rol en cada momento. Las emociones, en un sentido u otro, se van a generar siempre. La pregunta es si se generarán sentimientos hacia ese contenido, hacia los mensajes o valores transmitidos, hacia la marca o hacia cualquier elemento de la comunicación que sea clave en ese proceso. Así que les comento uno de los trabajos realizados para una cadena de televisión, que tras analizar todos estos factores, pues como laboratorio contó con nosotros para hacer un trabajo, es una cadena norteamericana, en 4 países de habla hispana, con 3 objetivos muy concretos. El propósito era identificar, en primer lugar, los niveles de efectividad emocional, sentimental, de sus nuevos códigos de comunicación, las promos, que se llaman en el sector, a la hora de determinar de cuál es la mejor forma de divulgar quién soy y qué hago, ¿no? Esos mensajes cortos. En segundo lugar, se trataba de medir en esta investigación las razones por las que una serie de primer nivel, preparada por la cadena, en su primera campaña no estaba consiguiendo los resultados esperados, estaba yendo flojita. Y en tercer lugar, se investigaba el impacto emocional dentro de la misma cadena, los niveles de recuerdo, el nivel de efectividad que tenía un canal monográfico, líder en muchos países, dedicado solo al canal cocina, ¿no? Del canal de cocina en general, que es una de sus apuestas fuertes. Bueno, pues, ¿cómo se enfoca desde la neurociencia?
Bueno, pues como laboratorio, como lo hemos hecho, junto al equipo directivo de la cadena, lo primero es decidir que todo esto había que medirlo con público real, con espectadores reales, y hacerlo junto a contenidos seleccionados, no solo míos. Yo cuando me miro al espejo y me comparo en altura, soy el más alto de los que salen en el espejo. Nunca tengo problema. Pero cuando me pongo al lado de otras personas, ayer estuvimos haciendo mediciones en un espacio de baloncesto, de básquet, pues yo era el más pequeño de todos, bastante más pequeño, porque allí el más pequeño, sin contarme a mí, medía 2 metros. Entonces, claro, ¿en qué quedamos? ¿Soy alto, soy bajo? Soy Gabriel, como cada uno de ustedes. Pero a la hora de identificar en neurociencia no medimos si mi producto es, sino nos comparamos. Y en esta investigación se incluyó los contenidos de las 3 cadenas competidoras más importantes en productos similares, porque al final es lo que se trataba. No saber si yo soy más o menos alto, cosa que, por cierto, tiene poco interés para nadie, pero sí en cuanto a el conjunto, en el caso de las series, lo que estaba ocurriendo. Todo esto se hizo con dos pivotes sobre los que giró todo este asunto, que tenía que ver con seleccionar de forma esmerada los contenidos y seleccionar bien sobre con qué producto nos íbamos a comparar. Claro, si nos buscamos para compararnos con aquellos que no procede, pues ya iríamos regular. Un elemento esencial para todo esto es tomar en cuenta el ambiente, ¿no? ¿Dónde se realizarían las sesiones de recogida de información? Pues al final decidimos encontrar un espacio que fuera lúdico. Íbamos a medir contenidos audiovisuales, contenidos de espacio de ocio. Así que se decidió buscar en los espacios de cine, las salas de cine, en el hall, cuando las personas han comprado su entrada antes de entrar o al salir del cine. No estábamos midiendo la película que veían, sino un espacio. ¿Por qué? Porque las personas que llegaban allí llegaban solas, pero la mayoría acompañadas, pareja, amigos, familia, de forma distendida, con tiempo, y aceptaban participar y sentarse como voluntarios a poder visionar esos contenidos. Nadie llegaba con su portátil mandando correos ni nada, porque estaba en un espacio neutro donde ese ambiente estaba siendo favorecedor de lo que queríamos medir. Así, mientras esperaban en la sala los típicos 10, 15, 20 minutos que se espera para empezar a ver la película, o a la salida, tranquilamente, pudimos recoger resultados. ¿Qué tipo de resultados se consiguen? Bueno, pues por ejemplo, en este caso del canal Cocina, por abreviar en este tiempo, pues se pudo ver la efectividad que tenía sus promos de cocina sobre los otros canales competidores. El haber conseguido resultados un 6% por encima de la media en extracción de información visual. Los picos, se ha hablado de la medición de actividad electrodermal, 6% por encima, 2% de engagement por encima de la media, 2% de interés, una simetría frontal de la que habló el profesor Ubaldo hasta un 11% por encima de la media del conjunto de la investigación, el facial coding utilizado simultáneamente entre un 28 y un 23% en lo que tiene que ver con alegría o sonrisa, y una dilatación pupilar de un 4% por encima de la media. Y a modo comparativo, con lo que pasó con otra de las promos de otra de las cadenas competidores, bueno, pues para que veamos que no aparece todo igual, la neurociencia nos da datos interesantes y precisos, pues la extracción de información visual era un 4% por debajo de la media, 10 puntos de diferencia. En el caso del GSR, de actividad electrodermal, el mismo nivel de la media, 6 puntos de diferencia, el engagement 4 puntos de diferencia, 5 puntos de diferencia en interés, 11 puntos de diferencia en asimetría frontal y así sucesivamente en otros 8 puntos de diferencia en dilatación pupilar, etcétera, por no llenarles de datos. Así que, ¿qué conclusiones toma la cadena con eso? Pues muy fácil. Decir, bueno, he visto mis puntos fuertes, he visto las razones por las que la serie no funciona, me da parámetros positivos, está muy bien logrado esto, esto y esto, pero sin embargo no se comprende bien el argumento. Hay que mejorar la manera de explicar exactamente esto que es, de qué va esta serie. En concreto, es una serie de estilo distópico, y entonces está en proceso de mejora y de rearmar esos contenidos. Y quedó claro que la utilidad de la herramienta permite tomar decisiones, porque al final todo esto es para que alguien tome decisiones. Decisiones en contenidos visuales o en retail, que consideramos en último lugar en esta parte. Cuando estamos hablando del retail, de lo que tiene que ver con medir el valor de la persuasión, los espacios de tienda se diseñan, ¿verdad?, para que sean bonitos. Bueno, en realidad no se diseña para que sean bonitos, porque para gusto los colores. Se diseñan para que sean más persuasivos. La persuasión se enfoca siempre de 2 vías, central y periférica. La persuasión central siempre es aquello que se sostiene con datos, argumentos y cifras. Algo que es, no sé, cuando van a comprar su nuevo teléfono móvil, ¿verdad?, tiene el doble de memoria que el anterior. Está claro, ¿no? Es mucho más grande. Tiene menos memoria que el anterior. Ya no me sirve. ¿No? Son elementos tangibles, persuasión por la vía central. ¿Cuál es la periférica? La que invita al usuario a no reflexionar,
sencillamente la que va vinculada a productos donde se hacen afirmaciones menos trascendentes, pero más motivadoras. ¿Para qué ha servido todo eso? Pues para que a la hora de diseñar la investigación, por ejemplo, en un espacio de retail, una tienda, lo abordemos desde 3 niveles, para entrar en esta última parte. Medimos el ecosistema de la tienda en general, la sección o secciones a analizar y los diferentes elementos de cada sección, que al final forman la tienda, sí, pero es diferente. ¿Por qué? Porque algunos elementos en retail que se miden de forma aislada, separada, tienen un valor, pero cuando son diluidos en el espacio, se potencian o se diluyen. Así que podemos llegar a la conclusión de que algo es absolutamente interesante, pero cuando está diluido en otro espacio puede ser mucho menos relevante, o al revés. Entonces, el análisis de espacio de retail, ¿dónde se realiza? Pues como hemos escuchado en las aportaciones anteriores, lo realizamos siempre en puntos de venta reales, en tiendas reales, fuera de espacios de laboratorio, con clientes reales, voluntarios que participan mientras realizan su proceso de decisión de compra, para que de esta manera podamos llegar a eliminar, evitar todos los posibles sesgos, que son al menos los evitables, a la hora de determinar el valor de muchas de estas herramientas. Así que lo que nos aporta estudiar un espacio de retail en estos 3 niveles, recuerden, ecosistema de la tienda, sección o secciones y a la vez los elementos como espacios diferentes, tiene que ver con llegar a conseguir un pack completo de todas estas emociones o sentimientos que llevan a identificar una relación que no siempre es como nos parece. Me explico. Último punto. Actitudes y conducta. Normalmente si alguien nos pregunta cuál es nuestra actitud, ¿tú qué piensas de esto? Esto. Por lo tanto, si alguien nos dijera, ¿y qué vas a hacer? Pues esto ya te lo he dicho, es mi actitud. Esto es lo que siento, esto es lo que hago. Pero luego no pasa eso. No pasa eso, hay multitud de estudios que hoy no tenemos tiempo de considerar, donde lo que manifestamos es una cosa, lo que hacemos finalmente, la actitud, la conducta, la parte de comportamiento es diferente. Así que necesitamos medir donde lo que ocurre responda no a lo que decimos o a la actitud que previamente de manera autoconvencidos podemos estar, nos mueve, sino más bien llegar a definir lo que estamos haciendo, aunque no seamos conscientes en muchos casos de cuál ha sido el camino que nos ha llevado ahí. Esto es lo que nos hace investigar, diseñar la investigación, medir en espacios reales, con clientes reales, usando todos los dispositivos que Alex Rebolledo mostró en la primera parte, en su presentación, electroencefalógrafo, actividad electrodermal, eye tracker en versión móvil o fija, análisis de expresión facial o lo que corresponda, porque de esa manera podemos identificar un packaging hermoso, valioso, precioso, que funciona, pero luego en un lineal cuando compite y se da de bofetadas con otros productos que también han sido diseñados con un buen packaging, no funciona tanto como parecía. O al revés, por lo tanto necesitamos ir, sea por la vía central o por la vía periférica, a espacios de persuasión que respeten al consumidor, que dejen atrás cualquier sesgo, intención o mentalidad de manipulación. Recientemente leía en un libro hablando de cuál es la diferencia, y nos afecta mucho en neurociencia, entre pretender manipular o persuadir correctamente. Al final, en la manipulación solo hay un ganador. Cuando se manipula o se pretende manipular, solo hay un ganador, una parte, sea la otra parte consciente o no. En la persuasión siempre hay 2 ganadores, porque se hace desde otra base, que es la de hacer llegar algo que creo que puede ser útil y la otra parte la recibe porque eso me es útil y en realidad me alegro de haberlo hecho, consumido, visto, comprado, depende de lo que estemos viendo. Así que la neurociencia ha permitido entrar hasta esos espacios y llegar a establecer estrategias que al final sean útiles. Dijo Kotler en una de sus primeras publicaciones, ¿verdad?, que una estrategia brillante de marketing en manos incompetentes, faltas de ilusión, de motivación y sin contexto, probablemente no funcionaría. Pero también dijo que una estrategia normalita, para salir del paso, en manos competentes, con talento, con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, suele resultar brillante. Así que desde esa misma medida, tan solo invitarles a que sigan avanzando y progresando en el conocimiento de la neurociencia aplicada. La neurociencia no hace milagros, ni falta que nos hace. Hace tantas cosas buenas que con dedicarnos a ellas ya tenemos bastante. Necesitamos seguir mirando al público objetivo del mercado con respeto, que es una cosa que a lo largo de los años a veces casi hasta se pierde. Recordando que el que está enfrente, al que queremos medir para ver su comportamiento, es una persona. Hablamos a personas y buscamos respuestas de personas. Si lo hacemos así, la neurociencia funcionará y seguirá funcionando. Nos dará respuestas útiles en las que habrá 2 ganadores. Los que investigan, las universidades como Complutense, que trabaja tanto y mucho desde hace mucho tiempo, laboratorios como el nuestro y tantos otros en otros países, y profesionales como ustedes,
que se están adentrando en este camino y al que esperamos encontrarles más adelante, haciendo también y disfrutando de su trabajo tanto como muchos de nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que, chicos, no se puede pedir más. Habéis visto todo lo que ha mezclado en un momento, emociones, sentimientos, resultados. Pensad que vosotros os estáis preparando justo para eso. El mundo real necesita todo esto. Y vosotros tenéis en la mano el poder conjugar todas estas estrategias, todos estos sentimientos. Está en vuestra mano. ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor. Dinos. Si quieres, inténtalo con el micro. Perdona. Disculpe, le estoy escuchando, pero como para que escuche todo el mundo con facilidad, si es tan amable de repetirnos su pregunta, será más útil para todos. Muchas gracias. Vale, básicamente es sobre mirar al público objetivo con respeto, que es lo último que habías mencionado. Entonces, yo estoy realizando una tesis sobre los efectos de la publicidad emocional en la elección de la universidad. Entonces, haciendo entrevistas, entiendo que los estudiantes piensan que la publicidad emocional es una falta de ética, que no se debería publicitar el sector educativo a nivel universidades, ¿no? Entonces, mi pregunta va allí. ¿Puede ser esto así como dicen ellos? ¿Puede haber una falta de ética que el sector educativo en el nivel de universidades pueda hacer publicidad emocional? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me permito darle mi opinión. Es algo que también en el tiempo en el área educativa hemos investigado algunas cosas. En mi opinión, yo creo que la falta de ética no está en que se utilice un sistema de persuasión emocional o este tipo de mecanismos. Igual que creo que un martillo per se no es un peligro y, sin embargo, algunas personas lo usan para causar daño a otros. Entonces, creo que las formas de cualquier actividad de investigación, también en el ámbito de la neurociencia, usadas indebidamente pueden tener contraindicaciones y pueden violentar ciertos principios éticos. Pero nadie ha propuesto eliminar los martillos porque siguen ayudando a muchos profesionales a hacer su trabajo y creo que precisamente el desarrollo de profesionales como los que podemos estar aquí en todo este tiempo y lo que siga viendo nuestra sociedad crecer en este ámbito ayudará a que no solo no le tengamos ningún temor a que podamos conocer o identificar mejor las emociones de otros. Es que además el ser humano quiere que identifiquen sus emociones. Yo quiero, cuando voy a una actividad o me pienso comprar algo, no quiero sentirme manipulado. Pero si alguien me muestra algo que no conozco o me hace sentir bien con algo, y además cuando me lo compro estoy contento y se lo cuento a mi amigo y a mi amiga de lo bien que estoy, no solo no me siento mal, me siento que en realidad he conseguido algo bueno. Así que hay dos ganadores. La presentación en ese aspecto emocional creo que tiene dos ganadores siempre y cuando se use de la mejor forma y sabemos cómo hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Juan Carlos, por haber estado acompañarnos esta tarde, que sabemos que estás muy ocupado.